Hermanos y amigos, qué gusto saludarles en su programa de La Verdad Presente. Estamos en la serie El Conflicto de los Siglos y hoy voy a presentarles la parte número 2 de El Juicio de Dios. Así que les doy una cordial bienvenida y les invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre en una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias por el honor de estar listos, estar con salud y con esperanza para estudiar tu bendita palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a concentrarnos y confiar que nuestros problemas, nuestra vida misma, están en tus manos. Por favor, ayúdanos a confiar que habrá una respuesta que honrará tu nombre y fortalecerá nuestra fe. Ayúdanos entonces a concentrarnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy voy a presentar la parte número 2 del tema del juicio de Dios. Hemos visto evidencias bíblicas de que ciertamente Dios es misericordioso, pero Dios también es un Dios de justicia. Y Él no dará por inocente al culpable. Él hará justicia condenando al que no se arrepiente, al que insiste en la maldad. En Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31, se presenta al Señor Jesús en un momento decisivo, en un momento culminante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cada vez que vemos la expresión trono, está relacionada, cuando habla de Dios, de su justicia, de impartir juicio sobre las naciones. Y este no es la excepción, el caso en el que se menciona la palabra trono. Dice que se sentará en su trono de gloria y en el versículo 32, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Él se sienta en su trono de gloria cuando él venga con sus ángeles. Reunirá a todas las naciones y él mismo, dice, hará una división, hará dos grupos, unos a su derecha y los otros a su izquierda. Usa dos figuras. Dice que las ovejas estarán a su derecha, los cabritos estarán a su izquierda. Ahora, lo interesante es descubrir que los que están a su derecha, que son las ovejas, reciben el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Reciben el reino preparado, precisamente, es la vida eterna que le da a los que están a su derecha. A los de la izquierda les dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces a unos les da vida, a otros les da muerte. Ahora fíjense bien, lo interesante de este punto es que cuando Jesús les dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, miren lo que el Señor Jesús les dice. Estamos en Mateo capítulo 25, el versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Hace una lista de cosas que los que están a su derecha hicieron. Y Jesús les dice, ustedes heredarán el reino preparado, dice, para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Por supuesto, las personas que están a su derecha responderán bastante sorprendidos en el versículo 37. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces en el versículo 40, el rey respondiendo les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Noten que las personas que están a su derecha y les distingue un rasgo. Es la hospitalidad con sus semejantes. Y por supuesto, un dato, un aspecto que salta a la vista o a simple vista, es que ellos no lo hicieron con el propósito de ganarse la gloria. No, definitivamente que no. Por eso es que les sorprende lo que Jesús dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Y cuándo fue que te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo? Estimados,
Nosotros vemos aquí en esta enseñanza una gran ventaja para nosotros mismos. Sabemos lo que ocurrirá en el futuro, sabemos lo que determinará que un grupo esté a la derecha y el otro grupo a la izquierda, porque ahora en este mismo texto se dirige a los que están a la izquierda. Y entonces el rey les dirá a los que están a la izquierda, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y agrega en el verso 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. Quiere decir la misma lista de obras, pero sin realizarse. Al igual que los que están a su derecha se sorprendieron por lo que Jesús decía, ahora los de la izquierda también están extremadamente sorprendidos. Y por eso le preguntan en el versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Noten ustedes la expresión de estas personas, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? Quiere decir, ellos necesitaban una razón lógica para ser hospitalarios. Necesitaban una razón poderosa. Y como no hallaron una razón poderosa, quizás veían personas pobres. ¿Cómo van a corresponderme estas personas? ¿Para qué les ayudo? Y simplemente no ayudaron. Entonces noten ustedes, a través de esta enseñanza bastante clara, el Señor Jesús lo que estaba mostrándonos es que finalmente todos, absolutamente todos, porque dice que serán reunidas todas las naciones delante de Él, entregaremos cuentas de lo que hicimos. En el Antiguo Testamento hay evidencias también claras, evidencias bastante marcadas de cómo Dios hace un juicio y el veredicto a simple vista está determinado por la conducta de las personas. Y no estoy diciendo que las personas se salvan por lo que hacen, definitivamente que no. La salvación es por gracia, la salvación es por obras. Pero el juicio, estimados, el juicio está fundamentado sobre las cosas que nosotros hacemos. Al menos es lo que la Escritura dice. Por ejemplo, en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sobre qué cosas hará Dios el juicio? Sobre todas las cosas que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, haya sido en público o haya sido en secreto. Ahora, una de las ocasiones en las que Dios también hizo un juicio bastante notable fue en el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando fueron destruidos? Ahora, lo interesante es descubrir qué fueron las causas que trajeron el juicio sobre Sodoma. Las causas era la inmoralidad, las causas incluso era el homosexualismo, y lo vamos a ver a continuación, pero en términos generales, la maldad de Sodoma tuvo una causa. Bueno, tuvo un resultado y tuvo una causa. La maldad de Sodoma tuvo un resultado, fue el juicio, la ejecución, pero la maldad misma tuvo una causa, y de esto nos habla Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, el versículo 49. Mire lo que nos dice la Escritura. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Noten ustedes que aquí se hace en las últimas palabras una referencia a lo que determinó quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda. Fíjense lo que dicen las últimas palabras. Estamos en Ezequiel 16, el versículo 49. Las últimas palabras, las últimas dos líneas dice, y no fortaleció la mano del afligido, no fortaleció la mano del menesteroso, no ayudó. Quiere decir, su vida
de indiferencia ante la necesidad de sus semejantes, les cerró, más bien con su indiferencia se cerró la puerta de la gracia, se cerró la puerta del perdón. Noten ustedes, hay varios elementos aquí mostrados. Claro, muestra, por ejemplo, la soberbia. Muestra, por otro lado, la saciedad de pan. ¿Qué tiene de malo? ¿Que acaso Dios no promete abundancia? ¿Acaso Dios no promete bendiciones? Sí, estimados. El problema no son las bendiciones definitivamente. El problema es que cuando los seres humanos somos bendecidos, nos olvidamos de dónde viene esa bendición. Y algunos nos atrevemos tal vez a decir, yo tengo porque he trabajado, yo tengo porque me ha costado. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la sabiduría? ¿Acaso no viene de Dios? Sodoma comenzó a olvidarse. De hecho, Sodoma tenía una ubicación bastante interesante. Mire lo que dice Génesis en el capítulo 13. Génesis capítulo 13, el versículo 10 y el versículo 13. Vamos a ver tres textos de hecho. Génesis capítulo 13, 10 y 13. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En el versículo 10, para entender cuán abundante eran las bendiciones en el campo de Sodoma y Gomorra, cuán productiva era la tierra, hay una frase, dice, era como el huerto de Jehová, como el jardín del Edén, era abundancia. Y sin embargo, a pesar de la abundancia, el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Noten ustedes, tienen abundancia y son rebeldes contra Dios. Se les ha olvidado de dónde viene la bendición. Ustedes recordarán que la raíz precisamente de la maldad, del pecado de Lucifer, también está relacionado con esto. Él se le olvidó de dónde venía su gloria, de dónde venía su sabiduría, de dónde venía su belleza, de dónde venía su poder. Venía de Dios, pero se atrevió a pensar que él podía ocupar el lugar de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Ya no necesito de Dios, yo puedo ser Dios, independiente, todopoderoso. Sodoma cayó en el mismo problema. Aquí en el libro del mismo Génesis, ahora el capítulo 18, versículo 20, el tercer texto que vamos a ver con relación a Sodoma directamente, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Acabamos de ver en Ezequiel 16 cómo la abundancia trajo como resultado desgracia para este pueblo porque se olvidó de dónde vino. Pero insisto, el problema no es la abundancia, el problema no son las bendiciones, el problema es cuando olvidamos de dónde viene y actuamos con soberbia. Además, olvidarnos de nuestros semejantes, dejar a las personas sin ayuda cuando podemos ayudarles. Recuerden, son las cosas que hizo la diferencia entre estar a su derecha y estar a su izquierda. Ahora, sin embargo, allá en Mateo capítulo 25, pareciera que tomó por sorpresa a las personas, porque cada uno de ellos dijeron, ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Parece que los toma por sorpresa. Ellos no sabían en qué iba a estar basada la división. Sin embargo, estimados, nosotros tenemos el gran privilegio de leer las Escrituras y darnos cuenta que Dios hará juicio de todas las cosas que hagamos, según lo acabamos de leer en Eclesiastés capítulo 12. Dios traerá a juicio toda buena obra, toda mala obra, haya sido pública, haya sido privada. Ahora fíjense bien, esta es una gran ventaja, porque además Dios nunca actúa sin antes advertirnos. A los habitantes antes del diluvio, Dios les dio 120 años de gracia, donde Noé estuvo predicando, arrepentíos, Dios hará justicia, Dios traerá destrucción, y sin embargo el pueblo no creyó. Jesús, el Maestro, en el libro de Lucas capítulo 17,
describe los tiempos de Noé en estos términos, en el versículo 26 en adelante. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. El problema no es que se casaran, el problema no es que comieran. Dios instituyó el matrimonio. Dios puso en nuestro organismo la necesidad de comer. Ese no era el problema. El asunto es que esta expresión nos dice que estaban metidos en sus asuntos personales y no tenían tiempo para Dios. Por eso dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Me parece que Mateo agrega que no entendieron hasta que se los llevó el diluvio. Ahora, quiero decir con esto, la generación que vivió en el tiempo de Noé, que estuvo siendo amonestado durante 120 años, no le bastó. Si Dios hubiese quizá dejado una generación más, la tierra se hubiera corrompido en su totalidad. A excepción de estas 8 personas que se salvaron, estimados, prácticamente estaba corrompido todo el mundo. Noé, su esposa con sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos fueron los únicos que salieron liberados. Ahora, en el caso de Sodoma, desde luego, cuando vino la destrucción fue después de Dios advertirles. ¿De qué manera les advirtió? Hubo varias señales. Por ejemplo, la misma presencia de Lot en Sodoma. Se esperaba que Lot fuera una influencia para la nación. Y sin duda Lot practicaba su fe. Un día, cuando vinieron unos enemigos de Sodoma y Gomorra, llevaron a varios presos, personas que tomaron como rehenes y se los llevaron. Y Abraham intervino, tomó sus soldados y fue poderosamente guiado por Dios, tomó a los rehenes, los recuperó y los entregó en Sodoma y Gomorra. Allí los habitantes de Sodoma y Gomorra vieron que existía un Dios todopoderoso que puede hacer justicia. Por la misericordia de Dios, por la gracia y por el poder de Dios, los habitantes de Sodoma y Gomorra, incluyendo a Lot y su familia, fueron recuperados. El rey quiso agradecer, pero Abraham no aceptó absolutamente nada. Dijo, solo lo que mis soldados han comido es lo que tomamos. Pero no quiero que pienses que me he hecho rico porque tú me das todo esto. Quiere decir, no le estaba entregando cualquier cosa, era una buena cantidad en agradecimiento, lo que significa por consecuencia que estaban conscientes que lo que había hecho Abraham iba más allá de las fuerzas de cualquier persona. Y cómo no, Dios estaba con Abraham. Quiere decir entonces, Dios habló a través de Abraham, Dios habló a través de Lot. La historia dice que cuando llegaron los 2 ángeles a la tierra de Sodoma y Gomorra, Lot estaba en la puerta. Y la Escritura nos enseña que los que estaban en la puerta eran los jueces. Y cuando una persona era escogida por juez, era por su buen testimonio. Y de hecho, estimados, miren, el tiempo no nos alcanzaría para leer la historia o los detalles de la estancia de Lot en Sodoma y Gomorra, pero hay algo interesante que descubrimos cuando los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra. Ustedes se acuerdan que ellos llegaron allí y entonces Lot les dice, yo quiero que vengan a dormir a mi casa. Y ellos dijeron, no, vamos a quedarnos aquí en la plaza. Pero, ¿por qué querían quedarse allí en la plaza? Ellos no aceptaron a simple vista, o más bien en la primera invitación, quedarse en la casa de Lot. Pero Lot insistió y solo por eso es que los ángeles entraron a quedarse en la casa de ellos. Ahora, estimados, recordando las palabras de Hebreos capítulo 13, el versículo 2, ese gesto de hospitalidad es lo que podemos decir que trajo grandes resultados para la vida, para la salvación de Lot. Hebreos, fíjense lo que dice en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, y veamos el versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lot no sabía que eran ángeles.
Él simplemente los hospedó porque su naturaleza hospitalaria le impulsó a este hecho. ¿Y qué hubo como resultado? Bueno, gracias a esa hospitalidad, gracias a que le abrió las puertas, los ángeles que entraron casi los arrastran para salvar la vida de Lot, la vida de sus 2 hijas y casi la vida de su esposa, quien se convierte en una estatua de sal, una piedra de sal. Entonces noten ustedes, los pequeños detalles de la vida expresan quiénes somos, o más bien nos muestran cómo está nuestro corazón. Lo interesante es descubrir en aquella ocasión cómo los habitantes de Sodoma estaban tan corrompidos que nos dice el texto que desde el más grande hasta el más pequeño buscaban precisamente a estos hombres para conocerlos, hablando de los habitantes, de los 2 ángeles que estaban dentro de la casa de Lot. Y es importante notar, estimados, capítulo 19 de Génesis, que la frase conozcamos no era de presentarse uno con otro y decir mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. No. Mire lo que dice Génesis 19, los versículos 4 en adelante. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres, dice, de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? Noten, son puros varones los que han venido y están buscando a los varones que llegaron con Lot. Y dice, ¿dónde están? Dice, sácalos para que los conozcamos. La Biblia usa un lenguaje bastante prudente para expresar la maldad que estos hombres guardaban en su corazón. La Escritura enseña que cuando Adán conoció a Eva, Eva concibió y dio a luz un hijo. Cuando la Biblia presenta el acto íntimo entre un hombre y una mujer, lo dice con esa palabra, y conoció fulano a fulana. Cuando los varones dijeron, sácalos para que los conozcamos, se refería precisamente a ese acto, hombre con hombre. Ahora, esto llegó a hacerse tan reconocido en la historia que, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 17, Dios les advierte sobre la maldad, sobre el pecado, y menciona algo sobre Sodoma. Capítulo 23, versículo 17. Dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel, refiriéndose al homosexualismo, hombre con hombre. La sodomía incluso es esa palabra que se refiere al acto de relaciones ilícitas, hombre con hombre, mujer con mujer. Vean ustedes cómo la maldad del ser humano lo pone automáticamente a la izquierda. En el juicio de Dios, automáticamente ellos, por sus obras, por sus acciones, se colocan a la izquierda, porque sus obras, sus acciones, están reflejando quiénes son. Y noten ustedes, para muchas personas es tan difícil conciliar la salvación por gracia con las obras, porque si somos salvos por gracia, pues no tenemos que hacer buenas obras, no tenemos que preocuparnos. Estimados, cuando una persona es salva, cuando tiene a Cristo en su corazón, las obras, las acciones son el resultado de un corazón transformado. La persona no actúa para merecer, la persona actúa porque tiene a Cristo en su corazón. Así que si usted está pensando que un cristiano no tiene que preocuparse por las buenas obras, en cierta medida tiene razón. No tiene que preocuparse en el sentido de que las obras son automáticas, pero sí tiene que preocuparse si esas obras no existen, porque si no existen están diciendo no hay una fe genuina, no está Cristo en el corazón de las personas. Y actualmente, estimados, Satanás ha ganado batallas en la vida de muchas personas, haciéndoles creer que actuar no tiene ningún sentido. Sin embargo, claro que lo tiene. Fuimos creados para buenas obras. Y cuando, de acuerdo a lo que San Mateo capítulo 25 nos muestra, cuando Jesús aparezca sobre las nubes de los cielos, Él se sentará sobre su trono de gloria.
Habrá unos a su derecha, habrá otros a su izquierda. No es Cristo quien decide quién va a la derecha, quién va a la izquierda en un acto arbitrario. No. Somos nosotros en nuestro diario vivir que decidimos dónde queremos estar. Y tenemos la grande ventaja de saberlo. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Quiere estar a su derecha o quiere estar a su izquierda? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su vida? Su vida está reflejando cómo es su corazón. Por eso, en esta ocasión le hago un llamado muy especial. Deje que Cristo more en su corazón. Deje que Cristo cambie su corazón para que aquel día, cuando Él se siente sobre su trono de gloria, usted esté a su derecha y por lo tanto reciba la heredad de la vida eterna preparada desde la fundación del mundo. Si este es su deseo, aproveche este momento para tomar su decisión y decirle a Dios en una oración, en su recámara, en algún lugar silencioso, en algún lugar tranquilo. Entregue su corazón a Cristo y dígale: yo quiero estar a la derecha. Que el Señor te bendiga.